Pero el Señor tiene prometido, si estamos allí, al menos que sea ya el día, la voluntad de Dios. Entonces de algo, usted sabe que muchos murieron en esta pandemia que ha estado ya pasando sobre la tierra. Muchos murieron de otras enfermedades, pero lo metían en una bolsa y se lo llevaban. Y lo que murió fue de un dolor de cabeza. Para sumar números de pandémicos, pues entonces lo ponían ahí. Murió de lo mismo. No era cierto. Muchos testimonios, mucha gente salió reclamando si él lo que tenía era un problema de los riñones. ¿Y por qué lo van a meter en una bolsa negra? ¿Y por qué se lo van a llevar? ¿Y por qué no lo dejan sepultar? Pero ahí lo metieron. Y muchos creyentes que les llegó el día, que era la hora de irse, bueno, de un dolor de muela cualquiera se puede morir también. Bebiéndose un vaso de agua, se puede quedar. No le alcanzó el tubito. Para digerir el agua, para bebérsela, y se murió. Pero la generalidad es que el Señor va a librar a su pueblo. Todo el que viva allí bajo esa sombra está protegido. Hay una sombra, hay un amparo. Jehová es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Ahí bajo esa sombra hay que entrar en una guerra con aquel que nos protege. Y hermano, si alguien tiene que entrar en una pelea con una simple y sencilla gallina que tiene pollos, va, quítele uno. Verá que se le lanza picotazos porque no tiene otra cosa que tirar. Tuviera un revólver, le metía un balazo. Pues la gallina no anda armada, solo con el pico y las uñas. Y con eso se defiende. Pero vaya a quitarle un cachorro a cualquier, a un perro. Va a quitarle los cachorros para que vea lo que pasa. Porque están bajo la cobertura de ese animal, de esa fiera o de esa bestia. Y hay unos que cuando están criando y tienen bajo su dominio los cachorros, desde lejos olfatean al hombre y se preparan para atacarlo y devorarlo. Porque se sienten amenazados por los pequeños que no pueden valerse por sus propios medios. Eso es en cuanto a lo natural, en cuanto a lo normal que vemos en las bestias, en las aves, en muchas hembras que están criando sus hijos. El Dios Altísimo es nuestro Padre. Él es mi Padre. Él es mi Dios. Él es mi Señor. Él es mi ayudador. Él es mi defensor. Él pelea por mí. ¿Sabe usted que Dios pelea por usted? ¿Lo sabe? Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya.
Entonces el que está allí bajo ese abrigo, no cualquiera lo va a arrancar de allí. Ahí va a salir el dueño, que es nuestro Dios. Y Él nos va a liberar del lazo. Ese lazo es peligroso, hermano. Ese lazo es peligroso. Y mucha gente está enredado su cuello, enlazados, que no pueden soltarse. Sí, Señor. Cuidado con la vecina. Cuidado con la compañera de trabajo. Cuidado con el compañero de trabajo. Cuidado con su compañero, que tiene un lazo el diablo en las garras de ese hombre pecador. Y lo que está buscando es a qué horas ponerle el lazo. Y después que se lo colocó en el cuello, ya aunque grite, hermano, de ahí no se va a soltar. Alabado sea el Señor. Este cruel cazador vino a la tierra a matar, a robar y a destruir. Y todos los que sirven a ese cruel cazador son presos y esclavos. La Biblia dice, refiriéndose al diablo, que el Señor lo reprenda, a sus presos nunca abrió la cárcel. Cayó preso. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. El diablo lo único que puede dar es una sentencia. Una sentencia no como la sentencia que ponen los jueces en la tierra, en la mayoría de los países democráticos. No. Algunos les ponen cadena perpetua. Y lo perpetuo es hasta que se muere. Pero eso no es perpetuo. El diablo le pone una cadena de prisión eterna. Solo Dios, solo el verdadero abogado de abogados lo puede sacar de ahí. La palabra dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el único que lo puede sacar y que lo puede defender. De lo contrario, será preso por la eternidad. Es un preso eterno. No es por 50 ni 80 años. Es un preso por la eternidad. Porque en el infierno no hay ninguno libre. Todos los que están en el infierno eterno son esclavos. Fueron esclavos. Rechazaron la libertad. Rechazaron a Cristo. Y el diablo los esclavizó por una eternidad sus almas. Alabado sea el Señor. O son presos o son esclavos, pero el diablo no quiere ver a nadie libre. No puede ver a nadie libre. Por eso es que le hace la guerra con todo su poder a los hijos de Dios. Nos hace la guerra, estorba, tienta, se opone, se levanta de mil maneras para estorbar la vida y estorbar el caminar de los hijos de Dios, porque la envidia se lo traga. ¿Sabe usted que el pecado
después de la soberbia, la altivez de aquel ángel primoroso que se convirtió en la serpiente antigua, en el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. El segundo pecado que lo mantiene en una desesperación es la envidia. Por eso todos los que le sirven a él, los que le sirven al diablo, son llenos de envidia. Definitivamente que sí. Que sí. ¿Cuántos están llenos de envidia de ver este remanente que Dios ha levantado? Llenos de envidia. No hayan qué hacer. No hayan a quién mover. No hayan qué camino coger para estorbar y para impedir que este remanente se expanda, crezca, se desarrolle por muchas partes de la tierra. Poder en la sangre de Cristo, porque viene de parte de Satanás, que está tragado de la envidia y no quiere ver a nadie libre, y mucho menos verlo feliz. Que usted sea una persona risueña, alegre, contento, que viva feliz, que tenga paz. Eso endiabla al diablo. Señor lo reprenda. Aleluya. Este cruel cazador, y cruel se define como que no tiene ni siente compasión ante el sufrimiento ajeno o se deleita con ello. Hay gente que se deleita del sufrimiento ajeno, se goza, se alegra. ¿Sabe que la palabra enseña que ni siquiera el cristiano, el Hijo de Dios, debe alegrarse cuando su enemigo cae? Por eso es que es difícil manejar esa situación. Porque es difícil que usted sepa que alguien le está haciendo daño y que lo está persiguiendo. Y es difícil que al corazón no se le vaya a meter esa basura. Pero esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es que no se meta esa basura. Que el odio no se meta en nuestro corazón. Que no se meta la soberbia, la venganza, la envidia. Y yo le digo una cosa, hermano, usted como parte de esta obra no tiene que envidiarle a nadie nada. Nada. Ni odiar a nadie. No está autorizado por Dios que vaya a odiar a nadie, que vaya a aborrecer a nadie. El Señor dice: no te alegres cuando cayere tu enemigo. No sea que Dios se desagrade y se enoje contra ti. Debe cuidar su corazón. Caiga el enemigo que caiga, hay que tener compasión por su alma que se perdió. Alabado sea el Señor para siempre. Uno de estos días me estaban contando de tantas cosas que le han venido a aquel maldiciente esbrujo, que ya ustedes saben quién es. Y hermano, sinceramente le digo delante de Dios que sentí una compasión, sentí una lástima de esa pobre alma, porque le ha llovido ya mojado, hermano. Le ha caído la espada y está en una situación complicada, y eso no es todo.
Pero eso nos debe dar compasión, lástima de un alma de esas, porque se va a enfrentar a un juicio eterno. No es un juicio pasajero ni temporal. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Y tenemos que cuidarnos de ese lazo maligno y de ese cruel cazador que no siente compasión del dolor de nadie, que no siente compasión del sufrimiento de nadie y se deleita con el mal que viene sobre los demás. Hay que tener mucho control y mucho cuidado en esas cosas. Alabado sea el Señor. La palabra dice en Proverbios 1:17, Proverbios 1:17, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. ¿Ve que puede estar un pájaro, un ave ahí cerquita de su casa, en algún tronco, en algún arbusto, algún árbol que tenga cerca? Pero en el momento que ve algún movimiento de parte suya, voló y se fue. ¿Cuánto más que levante una red para lanzársela y atraparlo? En vano, porque no se va a dejar. Y está comparándonos con el hombre, con el ser humano. El hombre, el cristiano, cuando ve que hay un lazo que le quiere caer al cuello, que lo quiere enredar, porque hay gente, hermano, que tienen un lazo de parte del diablo y quieren ponérselo en el cuello para enredarlo y para esclavizarlo, sacarlo de los propósitos de Dios, sacarlo del encaje de Dios, del camino del Señor, y arrastrarlo y hacerlo esclavo. Porque el que es vencido por alguien se hace esclavo del que lo venció. Si con mentira alguien llega y le da una terapia mental y lo convence a hacer lo que usted no quería hacer, automáticamente lo está convirtiendo en un esclavo, porque lo venció, y al vencerlo se hace esclavo del que lo venció. Así es. Y mire, hermano, que todos nosotros, la palabra dice, el avisado ve el mal y se aparta, huye, se esconde. Las aves ven la red que se va a lanzar y alzan vuelo y se desaparecen, se van. Pero muchos hombres y mujeres caen en ese lazo y son enredados en una situación complicada. Y es importante que la palabra enseña que en el caso habla de la mujer extraña o la mujer ajena que quiera atrapar a alguien. Dios manifiesta que su corazón
se convierte en una atracción de lazo de esclavitud para la víctima que tiene al frente. Le voy a leer esto. Está en Eclesiastés. Alabado sea el Señor. A Dios sea la gloria por siempre. Capítulo 7, verso 26. Mire cómo dice esta palabra. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella. Oiga la otra frase. Mas el pecador quedará en ella preso. Poder en la sangre de Cristo. Mire, hermano, hay una característica que todo hombre, toda mujer que sirvió a Dios pero deja de servirle, se descarría. Antes de descarriarse, la palabra marca unos parámetros, unos pasos importantes en que la persona da. Lo primero que hace es, antes de la caída, es el enaltecimiento y la soberbia. Antes de una persona caer, que ya el lazo lo tiene ya cerquita del cuello, primero se vuelve orgulloso, soberbio, insujeto, no se sujeta a nadie. No le pregunta a su papá ni a su mamá lo que va a hacer. Se cree muy hombre con 10 o 12 años que tiene. Todavía es un mocoso, como pichón de elefante. Sin embargo, ya marcó la independencia, pero es un ignorante. No sabe lo que va a hacer. El que sabe fue quien lo engendró y quien ha vivido los años en la tierra. La que lo dio a luz sabe, lo conoce, le conoce todas las malas mañas que tiene. Pero él no se conoce a sí mismo. Entonces, antes de la caída, viene esa soberbia, ese enaltecimiento. Ya empieza a desconocer a los demás. Ya pasa por el lado de los otros y no los saluda. Ya se cree la mamá de las ovejas. Sí, Señor. Y esa es una señal. Cuando alguien empieza a hacer independientemente sus cosas por su lado y todo encubierto, todo por debajo de agua, como dice el dicho popular, todo subterráneamente, todo oculto, esa persona tiene altivez, soberbia, y viene la caída. Antes de la caída, dice la palabra, la altivez de rostro, la soberbia, porque primero tiene que madurar el pecado para luego caer. Y un patrón a seguir es que la mayoría de los hombres y mujeres que se han llenado de soberbia, que ya no se sujetan ni al papá, ni a la mamá, ni a nadie, ni al pastor, ni a ninguno, a nadie, y que no tardan en los trabajos tampoco, porque no se sujetan al patrón donde están. Ellos quieren ser
los patronos, los coroneles, los generales, y no se han dado cuenta que son los empleados y los esclavos. Pero cuando una persona ya desagrada a Dios, aquí dice, el que agrada, y lo contrario es el que desagrada a Dios, caerá, porque el pecador quedará en ella preso. Pero el que agrada a Dios, que es lo que me interesa a mí, aquí no voy a preguntar cuántos desagradan a Dios, porque nadie dice amén. Pero sí voy a preguntar cuántos de ustedes agradan a Dios. De verdad. Pues dígalo sin miedo, dígalo sin miedo. ¿Cuántos agradan a Dios? ¿Cuánto su propósito y su anhelo es agradar a Dios? Por encima de quien sea, hay que agradar a Dios. Por encima de su esposa, de su mujer, de su marido, de su hijo, de su hija, de su papá, de su mamá, que no quiere agradar a Dios, no quiere servir a Dios. Yo quiero servirle, ¿eh? Entonces, aquel que agrada a Dios, que Dios está agradado de él, ¿qué pasa con esto? Lo librará. Lo librará. Aleluya. El que agrada a Dios escapará de ella. ¿De quién? Lo que quiero tratar de explicarle es que toda persona, hombre o mujer, que desagrada a Dios, la maldición que viene posteriormente es quedar atado al adulterio, a la fornicación. Dios se lo va a entregar. Que hay una promesa paralela, doble, con dos enfoques diferentes. El que agrada a Dios, Dios lo va a librar y va a escapar. No importa qué hombre le tienda un lazo a usted.